Los SCP que podrían iniciar un apocalipsis. No sé nada. Bueno, a ver. No sé, el lagarto, yo qué sé. En el universo SCP existen muchas Más que los criaturas, SORs. monstruos, Ah, después. objetos o fenómenos Ya hay algunos extraños vídeos conocidos puestos. Después como vemos los SORs. anomalías, entre los cuales se Y el encuentran vídeo ese que dice Juan Diego, porque si no, no para de decirlo. unos que, de no ser porque están parcial o totalmente contenidos por la Fundación SCP, podrían acabar con la humanidad. Así que prepárense bien porque a lo largo de este video estaremos viendo los SCP. Josué, bueno, a ver, como tal, lo que pasa es que ahora también tiene los derechos a Amazon Prime de Helua Boss. Por lo tanto, no sería raro que los personajes interactúen. No sé qué tanto van a utilizar eso. Que podrían iniciar un apocalipsis. Archivo SCP-149. Los mosquitos ¿Cuántos hay? de sangre. Conocemos mosquitos como el dengue que pueden Quiero decir, ocasionar ¿cuántos SCP hay? En serio. una enfermedad incluso mortal, pero está bastante lejos aún de lo que SCP-149 es capaz de hacer. Los mosquitos de sangre trabajan de una forma particular, se acercan y pican a una persona pasándoles un patógeno muy extraño, pero también huevecillos que se implantan en el sistema ¿Qué es? respiratorio. ¿Zombies o algo Estas así? larvas empiezan a reproducirse a una gran velocidad, causando obviamente muchos problemas en las personas, hasta el punto en el que hay tantos mosquitos dentro del cuerpo que deben salir. Salen por la boca, ojos, nariz y si llega a un punto aún más exagerado pueden explotar parte del cuerpo para lograr salir. Es algo que se puede expandir de una forma increíblemente rápida y solamente es necesario Va, Juan, pásame ese vídeo para al final verlo. un mosquito. Un mosquito podría acabar con toda la humanidad. Afortunadamente, cuando se empezaron a esparcir, la Fundación SCP pudo actuar eficazmente erradicando a la mayoría y capturando a los pocos que sobrevivieron, dejándolos en una jaula sellada herméticamente con un protocolo sumamente estricto que impide dejar siquiera una sola abertura para que puedan escapar. Pero Hombre, sí, quiero decir, si ya los mosquitos nos joden, un mosquito así nos destroza. si SCP no hubiera actuado a tiempo, fácilmente los mosquitos de sangre habrían acabado con toda la humanidad, al menos una gran parte. Aún recuerdo que había un plan de algún científico loco que para disminuir la población de mosquitos lo que quería hacer era poner a mosquitas que fueran infértiles para que no se reprodujeran durante unas cuantas generaciones y yo pensando, bro, si te cargas la cadena, es decir, si te cargas a los mosquitos o bajas a la población, la cagas. Es como la cadena básica, es decir, dentro de la cadena alimentaria está dentro de los primeros niveles, es la base de la alimentación de no sé cuántas especies. En plan, no juegues a ser Dios. Archivo SCP-610. Bueno, Juan, La no es carne largo. que odia. SCP-610 es una extraña infección de un origen desconocido hasta el momento. Afecta a los humanos, animales y el entorno, plantas, estructuras y todo lo que encuentra a su paso. Muta y deforma a los infectados a un nivel que parecen simplemente masas de carne viva. La Bonito, ¿no? infección actúa relativamente rápido, constando de diferentes fases. Fase 1. Las personas empiezan a experimentar un enrojecimiento en la piel, mucha comezón y luego de unas horas Vale, son como los ingleses cuando vienen a España y se queman en el sol. En plan, aquí en España es fácil reconocer a algún inglés o a un alemán porque están rojos. Y cuando digo rojos es rojos, rojos, rojos. Además, en el caso de los ingleses, también suelen llevar una escayola en el pie porque por alguna razón cuando llegan a España deciden que saltar de balcones es buena idea. No es coña. Yo una vez fui a Benidorm. Benidorm en España es el lugar probablemente donde más ingleses o guiris se concentren. Y estaba de fiesta por ahí por la noche. Sin exagerar, me encontré en una calle de discotecas a 4 ingleses con escayola y uno en silla de ruedas. Y yo pensando, bro, ¿qué habéis? En plan, ¿qué hacéis? 4, ¿eh? Pero 4 seguidos. Y yo, ¿qué mierda es esto? parte de la piel se Y comienza también me a quiso pegar un desprender. inglés ese día. Fue una noche intensa. Fase 2. El cuerpo se hincha y se expande, redistribuyendo los órganos y crea nuevas estructuras en tu cuerpo. Fase 3. Las personas ya no se comportan como humanos y extremidades les pueden crecer, como brazos, otra cabeza, piernas, etc. También puede generar nuevos ojos y bocas por todo el cuerpo. Fase 4. La carne empieza a expandirse fuera del cuerpo, provocando que afecte vegetación, edificios o túneles, los cuales también pueden cobrar vida de cierta forma atacando a los no infectados. La manera en que se contagia es por el contacto directo con un infectado. Ah, Con el bueno. más mínimo toque estarás Directo es fácil de evitar, ¿no? Bueno, entre comillas. condenado. Muchos podrían pensar que eso limita el nivel de esparción de esta extraña infección, pero recordemos ¿Mi que se grupo de interés?
Si sabes lo que son o no sé lo que es. expande por todos lados. Llegará un punto en el que siquiera podrías caminar con tranquilidad. Además, los infectados son masas de carne. Pueden lanzar dicha carne si quisieran, desprenderse de ella y usarla como arma. Vale, eso me ha jodido. Porque su único objetivo es infectar cada vez a más personas. A pesar de esto, se sabe que los infectados aún conservan ciertos rasgos humanos, como que se reúnen en grupos, comen juntos, de su propia carne que se arrancan, pero no hay ninguna salvación para ellos. Bueno, no pasa nada, está bien. O era un alemán, no, era inglés seguro. Pero estaba hablando en inglés. No lo entendí porque entre que yo llevaba una copa encima y aquel llevaba mucho más que yo, no había una conversación fluida. Pero sé que me quería pegar. Se notaba. Hasta que vinieron dos amigas y se lo llevaron. De hecho, la fundación no logró erradicar No, de la silla de ruedas no era. Simplemente en un pueblo de Siberia cerraron completamente una zona y ahí contuvieron la infección para que no llegara a más partes del mundo. Una de las infecciones más temidas por la SCP. Ya da mal el rollo, Archivo SCP. Ya está el puto lagarto de mierda este. Me cae mal el lagarto este. Porque no entiendo por qué escala universal y polladas así. 682. Que sí, que aguanta borrados existenciales, me la suda, no lo entiendo. El reptil difícil de destruir. Este es uno de los SCP más conocidos, el reptil difícil de destruir. Su nombre no es para menos. Este extraño lagarto de base tiene una absurda resistencia. También es capaz de regenerarse a una gran velocidad, pero su habilidad más peligrosa es su adaptación. Puede literalmente adaptarse a cualquier cosa. Si algo logra dañarlo, no lo hará una segunda vez. Pero, ¿por qué podría acabar con la humanidad? Simplemente porque odia a todo ser vivo, ya que a pesar de su apariencia es verdaderamente un ser inteligente, capaz de hablar y comunicarse en diferentes idiomas. De hecho, la primera vez que la SCP lo enfrentó fue en la naturaleza, atendiendo un llamado que fue catalogado como un evento de destrucción masiva. La vegetación, animales, personas, todo estaba completamente destruido. Solamente encontraron a este extraño ser, que únicamente pudieron derrotarlo gastando una gran cantidad de recursos, uniéndose a otras organizaciones y el ejército. Lograron debilitarlo lo suficiente para poder que me caen mal porque no te entiendo y no sé quién eres. Joder, qué racista suena eso. trasladarlo a una base. Intentaron matarlo de muchas formas, con fuego, pero al momento se hizo ignífugo. Con radiación, a las horas ya no le hacía efecto. ¿Hay películas de DCP, gente? Sé que hay videojuegos, pero pelis no sé si hay. Bueno, tampoco funcionó. Lo cortaron en pedazos y cada pedazo se empezó a regenerar. Ah, la iglesia del dios roto, esa me suena. Esa creo que la he escuchado en algún vídeo que he visto de DCP. Los otros ya no sé, que no me suenan. Por su cuenta. Incluso lo enfrentaron con otros SCP, algunos acabaron muertos, otros muy heridos. La forma en la que lo contienen es cubriéndolo con un ácido constantemente, para que todo el tiempo se esté regenerando, no pudiendo adaptarse como tal, aunque eventualmente lo va a lograr. Tan solo lo mantienen debilitado. Si logra tener de nuevo libertad, muy difícilmente lo van a poder detener y causaría grandes estragos en todo el mundo. Archivo SCP-2935. Ocurrirá mañana. Uno de los casos más misteriosos. En una ocasión, la SCP encontró una extraña caverna que al explorarla ¿Este escuchar el grabador hoy? No lo he podido. Se percataron que era un túnel y en cuestión de minutos lo cruzabas. Sin embargo, notaron algo bastante extraño. Del otro lado, todo parecía sin vida, vegetación y árboles completamente muertos. A la par de esto, recibieron un extraño mensaje codificado que inmediatamente querían descifrar. Esto llamó lo suficiente la atención para que enviaran a un escuadrón a investigar más profundamente. Ellos pasaron el túnel y empezaron a explorar más allá, encontrando animales, humanos, completamente muertos. Lo extraño era que los cuerpos no estaban descompuestos y todo era muy parecido a su mundo. Al seguir con la investigación, llegaron a la conclusión de que esto era un mundo espejo, que por alguna razón completamente desconocida, llegó a su fin. ¿Y cómo no Entre mata más investigaban, el misterio se hacía más grande. Incluso fueron a la base de SCP de ese universo, encontrándose con sus propios cadáveres. Quedaron completamente en shock. No fue hasta que a alguien se le ocurrió revisar al SCP-682, el reptil difícil de destruir. Sabiendo que nada lo puede matar, tal vez podrían obtener respuestas, pero al llegar con este SCP quedaron completamente helados al darse cuenta que también estaba muerto. Duro, ¿no? Lograron descubrir en los archivos de la base que se estaba investigando un suceso extraño que fue descrito como "no duele, solo sucede". Posteriormente, la fundación logró descifrar el mensaje encontrado. Ese es un multiverso. Sí, no, me lo suponía. SCP de ese universo, y lo que revelaba era mucho peor de lo imaginado. Ellos explicaban que aquello que había acabado con su mundo era algo completamente desconocido, sin origen, sin forma y sin señales previas. Solo sabían una cosa: iba a ocurrir. No podían detenerlo, no podían retrasarlo,
no podían entenderlo. La anomalía no solo destruyó a los humanos, acabó con toda forma de vida, incluso con los organismos microscópicos que Ah, por eso no se descomponía nada. descomponen un cuerpo al morir. Pero lo más terrorífico del mensaje es que confesaban que ellos también habían encontrado una caverna, igual a la nuestra, y Hostia. dentro de ella habían recibido un mensaje de otro universo Por lo tanto ya están infectados. advirtiéndoles O exactamente bueno, infectados o lo que mismo. sea. Lo que mató a ese universo había saltado al de ellos, y ahora potencialmente podría saltar al nuestro. Por eso, sin dudarlo, sellaron su Bueno, claro, caverna, es un game esperando over a saber lo que es que esto, fuera ¿no? suficiente. Archivo SCP-2317. Una puerta a otro mundo. Una puerta común y corriente que yace en las instalaciones de la Fundación, con la cual tienen protocolos sumamente estrictos. Cada 2 meses rotan a los guardias que previamente les hacen un examen psicológico, que solo si pasan pueden trabajar en esa zona. Pero ¿por qué una Ok, puerta tiene Borsalino. protocolos tan pesados? Resulta que dicha puerta dirige a otra dimensión, un desierto en el que solo se ven 7 pilares con escritos en un lenguaje que no pertenece a nuestro mundo. Los soldados encargados deben hacer un ritual cada ciertas chileno. horas, el cual consiste en tirar agua bendita con sangre en los pilares girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj, diciendo una oración. Luego otra persona debe hacer lo mismo al lado contrario. Este ritual debe realizarse todos los días sin excepción. La razón es que los 7 pilares no son simples estructuras, son sellos, antiguos mecanismos que mantienen encarcelado a un ser conocido como el Devorador de Mundos, una entidad tan Bueno, supongo lo que hace con su nombre, ¿no? antigua y poderosa que fue aprisionada en esta dimensión hace incontables eras. Pero aquí está el verdadero problema. No, no he visto la peli de Flash. No vi 6 ni de la los 7 primera. sellos ya están rotos. Por eso la fundación realiza este ritual diariamente. Y se tira más cara. No lo sé, me ha salido porque sí. Pido disculpas, gente. Intentando evitar que el último sello se rompa. Sin embargo, la verdad es todavía peor. El ritual no funciona. Nunca funcionó. La fundación lo inventó porque no tienen idea de cómo evitar que el último sello se rompa. Es una mentira diseñada para evitar el pánico, para mantener la moral alta y para que el personal crea que aún queda esperanza. La realidad es que la liberación de esta entidad es completamente inevitable. Solo es cuestión de tiempo. Años, quizá menos. No es una anomalía que pueda contenerse, no es algo que pueda destruirse. La Fundación solo puede aceptar su destino, porque esta criatura tiene un portal directo a nuestro mundo, y una vez libre, nada podrá detenerla. Hablamos de un ser del tamaño de montañas enteras, con poderes imposibles de comprender, una fuerza inconmensurable Vamos, un ser y un Lovecraftiano, único ¿no? propósito: devorar mundos. Lo único que detiene su llegada es el tiempo, y ya se está acabando. Es un poquito así, ¿no? Y bueno, este ha sido todo el video. Buen vídeo, ¿no? Está bien.